Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento que estén viendo esto, me complace saludarlos. Soy Jessica Noftaria Morales Cervantes. Voy a hablar un poquito de los tipos y vicios del lenguaje. El lenguaje es cualquier medio de comunicación por medio de signos, es decir, que se considera el lenguaje a los medios empleados por cualquier ser vivo con el fin de comunicarse. Los principales tipos de lenguaje son el verbal y el no verbal. Ambos utilizan en su emisión una serie de códigos que se conocen como signos. El verbal utiliza palabras que son signos lingüísticos y el no verbal emplea signos no lingüísticos, por ejemplo, los movimientos, los gestos, las posturas, sonidos, colores, etc. Es decir, todos aquellos que no son palabras. Entre ellos está el lenguaje oral. Utiliza palabras emitidas o pronunciadas por la voz humana para enviar el mensaje. Ejemplos de ello sería una llamada telefónica, la lectura de los votos de matrimonio, una discusión política, una reunión de padres en una escuela, un programa de radio, la presentación de un proyecto, conferencias, etc. El siguiente sería el escrito. Emplea para la comunicación palabras que son representadas por medio de letras. Un ejemplo claro sería la receta de un médico. Te receta ciertas medicinas que tienes que tomar a ciertas horas. Una lista de compras en el supermercado para no olvidar que tienes que llevar lo indispensable y esas cosas. Una carta, puedes transmitir todo tu sentir mediante que plasmes todas esas palabras en una hoja de papel o una multa. El siguiente sería el kinésico. Es un tipo de comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. Un ejemplo claro sería el suspirar. Puede transmitir melancolía, el resoplar, fastidio, cansancio, realmente no sé cómo. Abrir y cerrar rápidamente los ojos, podría ser de, no sé, vergüenza, pudor. A juntar las manos debajo del mentón a modo de rezo, como súplica. A levantar el pulgar por aprobación, algo que con el que estés de acuerdo. A guiñar el ojo, mm, algo así. Complicidad. A tronar los dedos, como sea apúrate o algo así. El siguiente sería el proxémico. Este tipo de lenguaje sucede cuando las personas utilizan el espacio físico que los rodea para comunicar sus mensajes. Por ejemplo, compartir el transporte público, asistir a una discoteca. Es en esos espacios donde existe una alta comunicación social, por ejemplo, los aeropuertos o la vía pública. El siguiente sería el icónico. Es el lenguaje en el cual interviene la imagen. La información se percibe visualmente. Por ejemplo, vas en la carretera y ves un, un letrero donde dice que a tantos kilómetros existe un hotel, un restaurante, en un aeropuerto, em, o cosas así. Puede también haber donde no puedes fumar en cierto lugar, donde te tienes que parar, donde no tienes que estacionarte, donde hay un semáforo, donde es un lugar reservado para discapacitados. También está el fonético no verbal y el fonético verbal. El no verbal es el que se utiliza para transmitir mensajes a través de sonidos de fácil reconocimiento. Y el fonético verbal se refiere a los sonidos físicos que intervienen en la articulación del habla humana a través de la lengua o idioma particular. Ejemplos de ellos sería el sonido de una ambulancia, el silbido de un amigo, el sonido de la alarma del carro, el sonido del agua hirviendo, cuando tarareamos alguna canción. Los vicios del lenguaje son formas o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje,
En otras palabras, son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. Ejemplos de ellos sería el barbarismo. Este vicio consiste en pronunciar mal las palabras o emplearlas de una manera impropia. Es también el abuso con vocablos extranjeros. Por ejemplo, está el iré a un show en vez de iré a un espectáculo. Está el anteojos en vez de anteojos. El doctor en vez de doctor. Y muchísimos más. También está la anfibología. Consiste en el doble sentido de la palabra, la cual puede dar más de una interpretación. Por ejemplo, se vende ropa de dama barata. ¿Quién es barata? ¿La ropa o la dama? Me voy a lavar. ¿Voy a lavarme o voy a lavar ropa? Vendo una cuna para niños de madera. ¿Los niños de madera o la cuna de madera? El pleonasmo es el empleo de palabras innecesarias. Es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas, añadiendo información que no es pertinente por ser idéntica a la ya proporcionada. Por ejemplo, miel de abeja. Lo vi con mis propios ojos. Pues claramente, métete adentro, salte para afuera, súbete para arriba, entra para adentro. Lo oí con mis oídos. Está claro. Callar la boca. Persona humana. Volar por el aire. Y muchos más. Redundancia. Consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. Por ejemplo, baja para abajo. Antecedentes previos. Oríllate a la orilla. Y muchos más. Cacofonía. Es la repetición de las mismas sílabas o letras, produciendo un sonido desagradable al escucha. Por ejemplo, parece que aparece. Se comportó atentamente, sigilosamente y tranquilamente. Sale, le dije. Es como de, sale, órale. Tomando té, te mejorarás. Ciertamente hay una confusión. Ya puedo ir a la pileta, pero mi amigo no nada. Rayos. Como poco coco. Como poco coco. Me confundo. Trabaja de traer trípodes. Yo lo coloco mientras tú esperas aquí. Ok. Y muchísimos más. Que ciertamente los hemos ido manejando a nuestra manera y reemplazando palabras por palabras que ni siquiera existen. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado y les haya informado un poquito sobre todos estos lenguajes y vicios que solemos interpretar.